Estamos viendo el estado de oxidación de moléculas. Hemos visto del propanol, de este es ácido 1, 2, 3 bromo butanoico. ¿Cuál es el estado de oxidación de este ácido 3 bromo butanoico? Bueno, vamos a ver átomo por átomo de carbono. Este carbono es H3, por lo tanto es -3. Este carbono de aquí, este segundo carbono, solamente tiene enlace carbono-carbono, carbono-carbono y un carbono-bromo, por eso es +1. Este tiene un enlace, un carbono-hidrógeno, por eso es -1. Carbono-bromo +1, carbono-hidrógeno -1. Y este carbono de aquí tiene un enlace doble con oxígeno, +2, más un enlace simple con oxígeno, +3. Sumando, sería -3 más 3 se elimina, -1 más 1 se elimina, entonces queda 0. La oxidación de este compuesto es 0. Vamos a ver. Ese cloruro de 2-hidroxibutanoilo. Su estado de oxidación sería carbono cloro +1, carbono doble oxígeno +2, +2 más 1 +3. Para este carbono +1 -1 porque hay un carbono hidrógeno, 0. Este CH2 es -2. Este CH3 -3. Sumando, -3 más 3, 0. -2 más 0, -2. Su estado de oxidación es -2. Bien, las reacciones químicas. Es una reacción de hidrogenación, es decir, el hidrógeno rompe el doble enlace del propeno, formamos propano. El estado de oxidación del propeno es -3, -1, -4, -2, -6. Y el propano es -8. De -6 a -8 hay oxidación o reducción. Hay reducción porque estamos disminuyendo. El -8 es menor que -6. No sé si mis amigos lo sepan, pero muchas veces me saludan. Bien. La combustión, por ejemplo, vamos a ver la combustión del metano. CH4 con oxígeno da CO2 más agua. Como decíamos, en el estado de oxidación solo vemos los elementos del enlace, los enlaces de carbono. Tenemos que ver esto y esto. El CH4 es -4, porque tiene 4 enlaces de hidrógeno, -4. Y el estado de oxidación del CO2 es +4, por CO2, C doble oxígeno +4. De -4 a +4 hay una oxidación. Entonces, una reacción de combustión es oxidación, la hidrogenación es una reducción. Bien, vamos a continuar formación y ruptura de enlaces covalentes. La energía de un enlace químico es una forma de energía potencial que tiene su origen en las fuerzas atractivas de los átomos, es decir, todas las moléculas tienen energía guardada en sus enlaces químicos. ¿Ya? Tiene una forma de energía guardada en sus enlaces químicos. Al unirse dos orbitales, suman energía. ¿Ya? Es decir, cuando reaccionan dos o más átomos para formar una molécula, se libera energía. ¿Sí? Y para romper un enlace se requiere suministrar energía. Entonces, cuando se junta el átomo A con el átomo B y forma una molécula B, se libera una energía. Ya. De igual manera, para romper un enlace químico se requiere energía, suministrar energía. Esta molécula AB, para romperlo en dos pedazos, para romperlo por ahí, por la mitad, y tener dos átomos, el átomo A y el átomo B, se requiere suministrar energía. Si se trata del mismo enlace, la energía liberada es igual a la energía suministrada, la energía consumida. Entonces, fíjense, la formación o ruptura de enlace en realidad es la esencia de las moléculas. Toda reacción química implica ruptura de unos enlaces y formación de otros enlaces nuevos. Como en algunos enlaces, en los enlaces hay energía, hay que hacer un balance de energía. Balance para romper enlace, balance para formar enlace. ¿Y cuál es mayor? Indica si es exotérmica, endotérmica o isotérmica.
El calor de una reacción química a presión constante se evalúa mediante una variable termodinámica llamada entalpía y se simboliza con H. El delta de H significa cambio de entalpía, cambio antes y después de la reacción. Antes de la reacción las moléculas tienen un cierto nivel de entalpía y después de la reacción tienen otro nivel de entalpía. Entonces, si la entalpía aumenta, es endotérmica. Si la entalpía disminuye, entonces es exotérmica. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Un procedimiento para conocer al calor absorbido o liberado es evaluar, realizar la combustión en presencia de oxígeno y analizar los resultados, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, la ruptura. Es una forma de ver, de conocer la energía de una reacción, de un enlace, es romper ese enlace y calcular qué tanto calor requiere para romper un enlace. Pero hay dos formas de romper el enlace. ¿Ah? Hay ruptura homolítica y hay ruptura heterolítica. Eh, bien, vamos a ver la ruptura homolítica. Cuando una molécula que está formada por por un enlace covalente, por esto de enlace covalente, ¿no? Se forma, es decir, este enlace en realidad es un par de electrones. Uno que viene de un orbital de un átomo y el otro del orbital del otro átomo. Ese enlace es un par de electrones compartidos. Cuando se rompen igual la mitad para un electrón para un átomo y otro electrón para otro átomo, esa ruptura homolítica se rompe por igual. Se rompe, homo significa igual. Se rompe por la mitad. Un electrón para un átomo y un electrón para el otro átomo. Estas especies se llaman radicales libres. ¿Ya? Estas especies, resultado de la ruptura homolítica, se llaman radicales libres. Es decir, este es un radical libre, este es otro radical libre. ¿Ya? Entonces, conclusión, la ruptura homolítica de enlace covalente forma radicales libres. Estos son radicales libres. Se rompe por igual, por la mitad. ¿Ya? Hay otra forma de romper enlaces químicos, la ruptura heterolítica. En la ruptura heterolítica, el enlace covalente de este enlace, esta es una molécula, ¿no? Esta es una molécula formada por un átomo A con un átomo B unido por un enlace covalente. Cuando se rompe heterolíticamente, se rompe por aquí, digamos. Por aquí, el B se lleva el par de electrones, sería como este aquí, y el A se queda sin electrones. O por aquí, el B se queda sin electrones, como en este caso, y el A se lleva el par de electrones. Ya, eso es heterolítica. La homolítica es por la mitad, justo por la mitad, donde los electrones se reparten uno para uno y el otro para otro. Pero la heterolítica, uno se lleva el par de electrones y el otro se queda sin electrones. El que se lleva el par de electrones se carga negativamente y es un anión. Y el que se queda sin electrones es un catión. Entonces, el anión y catión son especies cargadas eléctricamente. El catión con carga positiva y el anión con carga positiva. Esos son iones, aniones y cationes. Entonces, en la ruptura heterolítica se forman iones, cationes y aniones, ¿ya? Porque se rompe el enlace covalente en forma desigual, ¿ya? Ya no es como en la otra, que es igual por la mitad. Aquí uno se lleva el par de electrones y otro se queda sin electrones. Entonces, conclusión, en la ruptura heterolítica se forman cationes y aniones, o sea, iones. En la ruptura homolítica se forman radicales libres. No se olviden. La energía de disociación, es decir, la ruptura de enlace, se puede especificar de dos formas. Mediante una energía de enlace promedio es lo que se hace comúnmente. ¿Por qué? Porque es muy variable el valor de energía de un mismo enlace según la vecindad. Según si al lado hay un átomo electronegativo, si un átomo que tiene par de electrones compartidos, si hay dobles, si hay triples, varía mucho. Entonces se toma un promedio de la energía. ¿Ya? Energía promedio. Promedio. Ya. Vamos a ver, por ejemplo. Aquí, a ver. Ah, no. No hay ejemplo. Ya, aquí indica un ejemplo. Metano.
Del metano se requieren 397 kilocalorías por 4 enlaces. 397 entre 4 da 99,3. Es el promedio de los 4 enlaces carbono-hidrógeno del metano. ¿Ya? Bien, se trabaja con energías promedio. Dice, otra forma es mediante energía específica, pero este es un poquito complicado porque depende de los vecindad. Aquí en la tabla de las energías de enlace de la mayoría de los átomos que forman enlace covalente con el carbono, con el hidrógeno, con el oxígeno. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, el enlace hidrógeno-hidrógeno, su energía es 104. El enlace hidrógeno-cloro es 103,1. El enlace oxígeno-hidrógeno está acá, 111,0. El enlace carbono-carbono simple es 83. El enlace carbono-hidrógeno es 99. El triple enlace carbono-carbono 200 y así sucesivamente. Hay energías de enlace ya tabuladas, ya calculadas para la mayoría de los enlaces químicos. Y se puede hacer uso de esta tabla para, para calcular la energía de reacción de una reacción, la energía que acompaña una reacción cuando se rompe y se forman nuevos enlaces. Dice, la mayoría de los enlaces sencillos tienen entre 50 y 100 kilocalorías por mol. Los dobles, los triples ya son mayores. Por ejemplo, carbono, un nitrógeno doble, 147, triple, 203. Pero el simple, 73, entre 50 a 100. ¿No? Hay unos comportamientos regulares del comportamiento de las energías de enlace. Estos comportamientos son, uno, esto. Los enlaces simples entre átomos que tienen pares de electrones compartidos son en general más débiles que los que no tienen pares de electrones compartidos. Los enlaces simples son más débiles que los dobles y los dobles más débiles que los triples. Si el enlace es más largo, es más débil. Es decir, más grande el átomo, ¿no? Mientras más largo, es más grande el átomo al cual se une. ¿Sí? Entonces, esos son comportamientos regulares. Uno se pregunta en el examen también, tiene más energía, el simple, el doble o el triple? ¿Ah? ¿Cuál tiene más energía? A ver, veamos. Aquí. El enlace simple, 99. El doble, 83. Y el triple, no, carbono, hidrógeno, no, es carbono, carbono, ¿no? Carbono, carbono. El simple, 83. El doble, 146. El triple, 200. Tiene más energía? ¿El doble, el triple o el simple? Ya pues hablen. Aquí tenemos enlace carbono-nitrógeno, simple, doble y triple. ¿Cuál tiene más energía de enlace? Simple 73, doble 147 y triple 213. El triple siempre más energético que el doble y el doble más energético que el simple. Eso en energía. Pero en longitud es al revés, ¿no es cierto? El simple es más largo, el doble es un poco más corto y el triple mucho más corto. Es más corto en longitud, pero más grande en energía. Fíjense entre los enlaces carbono, flúor, carbono, cloro, carbono, yodo, en los carbonos con cada uno de los halógenos. Carbono, flúor 116, carbono, cloro 81, carbono, bromo 68, carbono, yodo 51. ¿Cuál es más grande de estos elementos? Flúor, cloro, bromo, yodo. El yodo. Su peso atómico es 127. Podríamos dibujar así. Eh, el enlace carbono-flúor, carbono es chiquitito y el flúor es pequeñito también. Casi el flúor tiene un peso atómico de 19, es chiquitito. El carbono-flúor sería así, el carbono, a ver, aquí el carbono y el flúor también es casi del mismo tamaño. Pero carbono-yodo, el carbono, así grande, porque el yodo es grande. El yodo peso atómico es 127. ¿Ya? Carbono es del mismo tamaño, el otro carbono, pero el yodo es bastante grande. Mientras más grande es el átomo, más largo el enlace y más débil. Carbono yodo, la energía es 51.
Mientras más largo el enlace, más débil, tiene menor energía, ¿sí? Eso indica el comportamiento regular. Ah, ya. Dice, si el enlace es más largo, es más débil, dice, ¿no? Si tiene mayor longitud, es más débil. Y para que tenga mayor longitud, el átomo debe ser más grande, ¿ya? Es más débil. Eso es lo que dice comportamiento regular. Porque esto se pregunta en opción múltiple. Calor de reacción. El calor de reacción es la energía que interviene en la ruptura o formación de enlace. Las reacciones son procesos de ruptura y formación de enlace, no el mismo enlace. Se rompen algunos enlaces y se forman nuevos enlaces. Esa energía que interviene en la ruptura o formación de enlace como balance de la entalpía inicial y la entalpía final, es decir, la energía que se requiere, la energía que se libera, el balance del calor que se libera, que se requiere, se llama calor de reacción, ¿ya? El delta HR, el calor de reacción, es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, o entalpía del enlace roto menos la entalpía del enlace formado. A esa diferencia de entalpía se conoce como calor de reacción, ¿ya? Ahora, si delta H, el calor de reacción es mayor que cero, es una reacción endotérmica. Si es menor que cero, entonces es una reacción exotérmica. A ver, por ejemplo, calcular el calor de reacción en la monocloración del metano. La reacción sería metano más cloro, cloruro de metilo más ácido clorhídrico. Esa es la reacción total. Escribiendo la reacción sería metano, se ve el enlace con 4 hidrógenos más el enlace cloro-cloro, me produce un cloro sustituye el hidrógeno, cloruro de metilo más HCl. Pueden verse los enlaces rotos en los reactantes. ¿Qué enlace se rompe? Este enlace se rompe porque aquí aparece distinto. Aquí había enlace carbono-hidrógeno, aquí carbono-cloro. Ha tenido que romperse este enlace y formarse este nuevo enlace, ¿ya? Entonces, los enlaces rotos se ven en los reactantes, los formados se ven en los productos. ¿Qué enlace se rompe en los reactantes? Un enlace carbono-hidrógeno y un enlace carbono-cloro, porque aquí hay carbono-cloro-cloro y aquí hay hidrógeno-cloro. ¿Mm? Entonces se rompe el cloro-cloro y se forma el hidrógeno-cloro. Carbono-hidrógeno 99. Lo sacamos de las tablas, ¿no? El hidrógeno-cloro es 58 kilocalorías mol. Entonces, para romper enlaces se requiere suministrar energía. La suma 99 más 58, 157 kilocalorías mol, energía suministrada. Para romper se requiere suministrar. Los enlaces formados se ven en los productos. Un enlace carbono-cloro, un enlace hidrógeno-cloro. El carbono-cloro 81 y el hidrógeno-cloro 103. Ustedes dirán, ¿de dónde saca eso de la tablita? La vamos a mostrar. Ahí está. Ahí está la tablita. Cloro, ahí está, ¿dónde está cloro está aquí, hidrógeno está aquí, carbono, cloro está aquí, e hidrógeno, cloro, ¿dónde está hidrógeno, cloro? Aquí está hidrógeno, cloro. ¿Sí? Esos son los valores que hemos sacado para el cálculo de más adelante. Entonces, sumando aquí estas energías de los enlaces formados son en calor liberado, 184. Y este calor consumido, requerido, ¿cuál es mayor, el liberado o el consumido? El liberado, 184. Por lo tanto, esperamos que la reacción sea exotérmica. Veamos. Delta HR, enlace roto menos enlace formado. Enlace roto, el 157, menos 184 enlace formado, me da menos 27. Como delta H negativa, a ver, aquí está. Delta H positivo, aquí negativo, es reacción exotérmica. Menor que cero es negativa, reacción exotérmica. Entonces aquí, delta H negativa, reacción exotérmica. ¿Sí? Bien. Vemos otra reacción, combustión del metano. Metano más oxígeno de CO2 más agua. Fíjense, esa es la reacción escrita de una forma
espacial. Todos los enlaces CH4 se rompen y se forman nuevos enlaces COO, doble oxígeno. El enlace, las dos moléculas de oxígeno se rompen también. De todos los enlaces se rompen y todos se forman nuevos enlaces. Los enlaces rotos, 4 carbono-hidrógeno. 4 por 99 da 396. 2 oxígeno, entonces 2 por 119 cada oxígeno me da 238. La suma 634 es la energía consumida para romper los enlaces. Los enlaces rotos, la energía liberada, 2 carbono-oxígeno doble, cada uno 192 me da 384. Y 2 por 2, 4 enlaces oxígeno-hidrógeno. Aquí hay 1, 2, cada molécula, 2 moléculas, 4. 4 por 111, 444. La suma, 828. ¿Cuál es más grande? La energía liberada de los reactantes, de los productos. Esto es liberada de los productos y esta es consumida en los reactantes. La liberada es 828, la consumida es 634. ¿Cuál es mayor? La liberada. Esperemos que sea exotérmica. Liberada, roto, enlace roto, menos enlace formado, 828. Ya da menos 193. Como es negativa, es exotérmica. Reacción exotérmica. ¿Ya? Pero es altamente exotérmica. Como la otra que vimos anteriormente era menos 27, baja la energía. ¿Mm? Bien. Bien. Bueno, de aquí, después de las reacciones redox, venía las reacciones ácido-base. Y vamos a ver, tengo que entrar a las otras presentaciones. Ya. Entramos con el 6. A 5, entonces. Ahí entramos al estudio de las reacciones ácido-base, ácidos y bases en química orgánica. Este es una parte del estudio de las reacciones químicas. Antes lo estudiamos en la unidad número 2. Hemos pasado al estudio de las reacciones químicas, que es la unidad número 5. A ver, un poquito vamos a avanzar de esto y después lo dejamos porque para el lunes. Introducción, ¿qué son los ácidos y las bases en química orgánica? Han visto también en química inorgánica. Tienen el mismo interpretación, pero diferentes estructuras, ¿no? Bien, los ácidos y bases son una clase especial de sustancias químicas que tienen propiedades muy particulares. Sus reacciones son muy características. Son propiedades comunes que uno de los ácidos, uno viendo su propiedad inmediata puede saber por qué son ácidos. Tiene sabor ácido como el ácido cítrico de naranja y limón. Cambian de color papel tornasol. Bueno, esos son corrosivos, producen quemaduras en la piel, son conductores de calor y electricidad, etc. Son las características comunes de los ácidos. Pero vamos a ir a la definición de conceptos, ¿no? Propiedad de las bases: tiene un sabor amargo, cambia el color del papel tornasol de azul a rojo, neutraliza los ácidos, quema la piel también, ¿no? Hay varias definiciones de ácidos de base. La primera que se escribió de hace 1878 con Arrhenius, Savant Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius para un ácido? Un ácido es una sustancia que se disocia en agua. No se olviden que es agua, habla del agua, se disocia en agua, dando como una especie de un protón, libera un protón. Eso dice Arrhenius para el ácido. Ya, por ejemplo, ácido clorhídrico más agua da el protón, libera el protón. Ácido acético en agua libera el protón. Base, sustancia que se disocia en agua dando ion oxidrilo. Por ejemplo, hidróxido de sodio en agua se disocia en sodio y oxidrilo. Eso dice Arrhenius. Arrhenius en su época tenía falencia, yo no estaba mal, pero tenía falencia su teoría, así que fue modificada para que tenga sentido.
Arrhenius hablaba del protón. En realidad el protón no existe así como lo describe Arrhenius, que se libera en la reacción, sino que el protón inmediatamente atropella al agua y se asocia al agua dando hidronio. Lo que se forma en realidad es protones hidratados, que llaman los hidronios. Entonces, corrigiendo la teoría de Arrhenius, en la reacción, cuando libera un protón, inmediatamente se une al agua y se forma hidronio. Dos, bueno, Arrhenius, bueno, es muy antigua la teoría también. Decía solamente tomaba en cuenta el agua. Ahora ya sabemos que no solo el agua disocia las moléculas, también el etanol y otras disolventes también disocian las moléculas. Pero en la época de Arrhenius solo hablaba del agua. Arrhenius tampoco tomaba en cuenta los anhidros ácidos, los anhidros básicos, es decir, sustancias que no tienen hidrógeno en su estructura, pero pueden liberar hidrógeno o pueden liberar ion oxidrilo. Bueno, hay otra definición de Bronsted-Lowry, que dice Bronsted-Lowry: ácido es toda especie química que en una reacción es capaz de ceder un protón. Y les aconsejo que esta definición de Bronsted-Lowry y de Lewis se lo aprendan de memoria, porque siempre se pregunta la definición. Según Bronsted-Lowry, base es toda especie química que una reacción es capaz de aceptar un protón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más agua da cloruro y un cloruro más hidrógeno. El ácido cede protón y la base acepta protón. El ácido, que es el ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico cede este protón al agua. El agua al recibir protón se transforma en hidrógeno y el ácido al perder protón se transforma en ion cloruro. Entonces, ¿cuál es el ácido? ¿Cuál es la base? Ácido es el que cede el protón, sería este aquí, y base es el que acepta el protón, el agua. Cuando el ácido cede un protón se transforma en una base conjugada, en ion cloruro, que es la base conjugada. Y la base, cuando acepta el protón, se transforma en un ácido conjugado. De esta manera hay dos pares conjugados. A ver, sí. Vamos a ver los pares conjugados aquí. Hay dos pares conjugados. A ver aquí. ¿Cuál es ácido y cuál es base? Ácido es el ácido acético. Su nombre dice ácido porque tiene un protón. Y el que recibe el protón es el agua. Entonces se transforma en un hidrógeno. Entonces, el primero que da protón es el ácido y el que recibe protón es la base. Aquí el ácido es ácido acético y la base es el agua. ¿Ya? ¿Cuáles son los pares conjugados? El ácido acético que se transforma en ion acetato, PC base conjugada, AC ácido conjugado. El ácido acético acetato es un par conjugado. El ácido acético se transforma en acetato, es un par conjugado. El agua que se transforma en hidrógeno, el otro par conjugado. Pues generan pares conjugados. Otro ejemplo, agua más ion cianuro. El ion cianuro, como tiene carga negativa, se comporta como base. Entonces, el agua como ácido. El agua le da un hidrógeno al cianuro y se forma ácido cianhídrico. El agua, como pierde un hidrógeno, se transforma en ion oxidrilo. Entonces, ¿cuál es el ácido? Aquí, el que da protón, el agua. ¿Cuál es la base? El que recibe protón, se transforma en cianuro de hidrógeno. Entonces, base conjugada y ácido conjugado. Los pares conjugados serían agua, oxidrilo, y el otro sería cianuro, ácido cianhídrico. Otro ejemplo, agua más amoníaco. Aquí el amoníaco recibe un protón que viene del agua, se transforma en ion amonio, y el agua, como le da un protón amoníaco, se transforma en oxidrilo. ¿Cuál es el ácido? El agua que da un protón. El amoníaco base que recibe protón. ¿Ya? Y los pares conjugados serían agua, oxidrilo, amoníaco, amonio. Amoníaco y ion amonio. Bien, aquí, por ejemplo, el fenol más oxidrilo. El fenol que tiene este hidrógeno disociable se lo da al ion oxidrilo y transforma el oxidrilo que se transforma en agua. Y el fenol que tenía el hidrógeno se transforma en ion fenóxido. Entonces, ¿cuál es el ácido? El que da el protón en este caso va a ser el fenol ácido y el OH base. Este es
base conjugada y ácido conjugado. Los pares conjugados serían fenol, fenóxido, oxidrilo, agua. Un aspecto importante, que aquí, fíjense, el agua actúa como base, pero aquí el agua actúa como ácido, aquí el agua como ácido también. Hay sustancias que pueden actuar como base o como ácido. Esas sustancias se llaman anfóteros. Y es otra pregunta de definición. ¿Qué son los anfóteros? Pregunta, ¿qué son los anfóteros? De las reacciones en teoría podemos sacarnos conclusiones. Todas las reacciones ácido-base son reversibles. Fíjense. Se dan siempre entre un ácido y una base. Los ácidos o bases pueden ser de iones o moléculas neutras. Fíjense, aquí es un ion, aquí son dos moléculas neutras, aquí es un ion y una molécula neutra. Entre dos iones, también puede ser entre dos iones. Pueden ser entre dos iones o entre un ion y una molécula neutra. ¿Ya? Entonces puede ser iones o moléculas neutras. Algunas moléculas o iones que pueden actuar como ácido o como base están, estas sustancias llaman anfóteros, como el agua y los alcoholes son anfóteros. Puede ser ácido o puede ser base. El agua cumple doble función de disolvente, función de disociador y de reactante. Algunas veces de reactante. Bueno, dejémoslos ahí. Vamos a la siguiente clase. Entramos a la definición de Lewis porque ya nos faltan cerca de 6 minutos. ¿Ya? Nos vemos el día lunes a las 11:30. Hasta lunes, jóvenes.